Bienvenidos al Núcleo de Conocimiento PAIL. Hoy abordaremos el tema bloqueos articulares e infiltraciones. Mi nombre es Cristian Ernesto Castro, soy doctor en medicina y soy parte del staff médico de Laboratorios PAIL. Seré su moderador para esta sesión. Antes de empezar, les recordamos que este webinar está siendo grabado. Posteriormente le vamos a notificar cuando ya esté disponible en nuestra plataforma de YouTube, el canal oficial de Laboratorios PAIL, donde ustedes posteriormente podrán acceder a él. Además pueden suscribirse para obtener más contenido similar a este. Con el objetivo de evitar interrupciones, sus micrófonos estarán desactivados por el momento. Las preguntas o dudas que ustedes tengan y que vayan surgiendo durante el desarrollo de la presentación, pueden escribirlas en el botón de Q&A o preguntas y respuestas que se encuentra en la barra de la parte superior de sus pantallas, de la parte inferior de sus pantallas, perdón. Y estas van a ser respondidas pues al final de la charla. Esta noche tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Nelson Alonso Medrano, quien va a ser nuestro ponente. Él es ortopeda y traumatólogo. El doctor Nelson Alonso Medrano es graduado de doctor de medicina en la Universidad Autónoma de Santa Ana, UNASA. Además de eso, graduado de cirugía general en el Hospital Nacional San Juan de Dios de Santa Ana y graduado de la especialidad de ortopedia y traumatología en el Hospital Nacional San Rafael de Santa Tecla. Actualmente forma parte del staff de ortopedia y traumatología del Hospital San Juan de Dios de Santa Ana, así como también del Hospital Regional IS de Santa Ana. Así que le agradecemos al doctor por su participación, por el apoyo para la charla de esta noche. Y pues, sin más que agregar, los dejo con el doctor. Bueno, buenas noches. Vamos a eh,
Bueno, el tema que vamos a hablar ahora es de bloqueos articulares e infiltraciones con betametasona. Definitivamente, nosotros en la práctica ortopédica, este es el pan de todos los días, ¿va? O sea, no, prácticamente son muchos los pacientes que nos consultan, tanto traumas como problemas artrósicos, artritis, y nosotros, pues, uno de nuestros protocolos o nuestras formas de manejo, pues siempre es la infiltración de esteroides a nivel articular y a nivel extraarticular. Definitivamente es algo sumamente común. Bueno, un poquito de historia, definitivamente a través de los esteroides. Fueron ocupados por primera vez en 1940, de hecho, esa vez se consideró que era la panacea universal, ¿va? Pero ya de ahí se vino y todo lo contrario, todos los médicos de la época empezaron a ocupar los esteroides ya en una forma discriminada, y ahí fue donde empezamos también a ver los efectos adversos del sobreuso de los esteroides. En 1949, Philip Showalter Hinch, de hecho, se llevó el premio Nobel de Medicina por la introducción de los esteroides. Entre 1940 y 1949 se utilizaba mucho la cortisona intraarticular y eso definitivamente mejoró mucho los estados de los pacientes a nivel con el dolor. Hollander, de hecho, también reportó por primera vez el uso de la cortisona y la hidrocortisona intraarticular y reportó muchos beneficios. Igual hubo otro estudio también en 1954 por Yes, que fueron los primeros que empezaron a utilizar la hidrocortisona y cortisona a nivel intraarticular. Por lo general, la indicación principal y la más grande por la cual nosotros utilizamos los esteroides es porque son potentes antiinflamatorios. Entonces, definitivamente nosotros al disminuir la inflamación, disminuimos también el edema, disminuimos el dolor y eso definitivamente es un gran alivio para nuestros pacientes. De los esteroides que definitivamente se utilizan más comúnmente para la infiltración y para los bloqueos articulares, tenemos la triamcinolona, que es de media duración. El efecto puede llegar a durar incluso hasta 3 semanas. Tenemos también el uso de la metilprednisolona. Una de las detalles de la prednisolona es que causa dolor a nivel del sitio de la punción, por eso es que por lo generalmente no se utiliza. La hidrocortisona también se utiliza, pero el detalle es que su duración es demasiado corta y definitivamente de estar funcionando al paciente a cada rato, estarlo infiltrando, definitivamente no es una ganga tampoco, ¿no? En cambio, con la betametasona, de hecho, se ha reportado estudios que su efecto puede durar hasta 8 semanas. Nosotros, por lo general, en la práctica de la ortopedia, nosotros le recomendamos al paciente no superar las 4 infiltraciones en el año. No se puede estar infiltrando un paciente a cada rato, porque también nos pasamos al otro lado, en vez de ser héroes, pasamos a ser villanos, podemos causarle algo. Bueno, aparte de todas las complicaciones que más adelante las vamos a discutir, también el mismo esteroide causa osteoporosis. El exceso. En el momento, pues claro, el paciente siente mucho alivio, pero también si nosotros estamos infiltrándolo, también causamos un daño. Hubo un estudio de Goodwin y Dewey que demostró mayor efecto antiinflamatorio y analgésico de la betametasona en comparación con la prednisolona y la triamcinolona. Entonces, desde ahí de ese estudio, pues nosotros tomamos a bien estar utilizando más que todo la betametasona. Un poco acerca de la betametasona fosfato, es que inhibe la liberación de las hidralasas a nivel de los leucocitos, evita la acumulación de macrófagos, reduce la permeabilidad de la membrana, por ende disminuye el edema, reduce la histamina también, reduce las citoquinas proinflamatorias, interleucina 1, interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa. Se puede utilizar intravenoso, intramuscular, intrasinovial, intraarticular e incluso intralesional. Un estudio en Estados Unidos donde se buscó qué tanto se utilizaba la betametasona por los ortopedistas. Entonces,
se sacó este resultado. De 100 pacientes que llegaban con epicondilitis, que es el dolor lateral del codo, de esos 100 a 93 se infiltró con esteroides. A nivel de la bursitis del hombro, de 100 pacientes que llegaron, 91 se infiltraron con esteroides. Y así sucesivamente, la bursitis trocantérica fueron 91 pacientes, o sea, 91%, la tendinosinovitis de Kerbein o la tendinosinovitis del estiloide radial, 87%, bursitis anserina o la prepatelar, 78%, fascitis plantar, 75 pacientes, o 75% de los 100 que llegaron, se utilizó esteroides, tendinosinovitis en los dedos, síndrome del carpo, 56%, 52%, síndrome del túnel del tarso, 37%, tendinitis aquilea, un 33%, y las lumbalgias, un 24%. En cuanto a las tendinitis aquilea, más adelante vamos a hacer una aclaración, porque siempre ha sido un mito, no un mito, sino que es algo demostrado definitivamente que infiltrar el tendón de Aquiles causa. Entonces, directamente infiltrarlo no se puede. Por eso, más adelante en las técnicas vamos a demostrar, les voy a enseñar cómo, si en dado caso tenemos un problema, un Hanlon, una bursitis retroaquilea, cómo abordar el bloqueo articular por el glúteo. Entonces, por lo general, tenemos dos presentaciones de la Cortispan. Tenemos de 1 ml y de 2 ml. Por lo general, nosotros utilizamos 1 ml para una articulación. Cuando utilizamos 2 ml, dos articulaciones de dos bloqueos. Puede ser una rodilla. Hay pacientes que llegan por tendinitis del isquiotibial de la rodilla izquierda, una tendinitis del lado derecho. Entonces, definitivamente, si vamos a utilizar dos lugares, entonces utilizamos la ampolla de 2, o si es un lugar, la ampolla de 1 ml. Como regla, definitivamente, según la literatura, se puede infiltrar hasta 3 lugares en el mismo paciente, pero en lo personal yo utilizo solo 2, para no superar la dosis. Y el tiempo mínimo, por lo general, que nosotros le recomendamos al paciente para volverle a infiltrar es a los 15 días. Porque como este es un esteroide de depósito, eso significa que el paciente, eso hay que saber explicar al paciente. No es que se lo pongamos y dentro de una hora el paciente ya va a estar sin dolor, sino que nosotros se lo ponemos y le decimos, mañana va a amanecer con la mitad del dolor. Pasado mañana, la mitad de la mitad. Dentro de 3 días va a ir disminuyendo poco a poco. Por lo menos tuve un caso muy paciente que tenía una fibrosis pulmonar y había estado en contacto toda su vida con esteroides. Le daban prednisona, qué sé yo, tomaba una cantidad aumentada, entonces cuando le puse el esteroide definitivamente no le funcionó. Dice la señora que como a los 15 días reportó que le disminuyó el dolor, pero definitivamente un paciente que tiene contacto crónico con esteroides, también infiltrarlo, pues no es mucho en realidad lo que le vamos a ayudar. Entonces siempre recordarle las dos presentaciones, la de 2 ml y la de 1 ml. Una articulación, una infiltración, 1 ml. 2 articulaciones o 2 lugares, la de 2 ml. Entre las contraindicaciones que tenemos en realidad para realizar los bloqueos articulares o las infiltraciones, paciente poco colaborador, un paciente psiquiátrico, un paciente que esté inquieto, moviéndose, definitivamente va a ser bien difícil que nos colabore, porque por lo menos para infiltrar el pie hay una posición, para infiltrar la rodilla hay otra posición, entonces definitivamente son pacientes que deben de colaborar, ¿va? La otra es que sepamos que es alérgico al medicamento, que es cosa rara. En lo personal, en la práctica privada, nunca he visto un paciente que me diga que es alérgico a los esteroides, pues si es el medicamento por excelencia para los pacientes alérgicos, entonces definitivamente que sea alérgico, raro. Infecciones activas, ¿tá? Eso hay que estar muy pendiente porque aparte del uso de antiinflamatorios, también sabemos que el esteroide es un inmunosupresor. Entonces meterle un paciente con una infección activa, una IBU, una bronco o algo así, y meterle esteroides definitivamente también lo estamos metiendo en riesgo de inmunosuprimirlo más y postergarle o agravarle su infección que tiene. Trastornos de la coagulación, pues, también porque aumenta la viscosidad, antecedentes de necrosis avascular por lo mismo. Fracturas intraarticulares, pues
una fractura intraarticular definitivamente pues es altamente dolorosa, o sea, y ya se sabe que el tratamiento lo más probable es que sea quirúrgico y meterle esteroides, pues no vamos a hacer mayor cosa con el hecho de infiltrar esteroides, es lo más probable que el paciente necesite una cirugía. Prótesis, por lo general, pues pacientes que ya tienen una prótesis total de cadera, una prótesis total de rodillas, irse a meter a una articulación, hacer un procedimiento invasivo, irle a funcionar, le metemos el riesgo de meterle algo que entiende, ¿no? Entonces, no vale la pena. Entonces, mejor hay otras cosas. Digamos, tenemos una prótesis total de rodilla que nos está doliendo, pues con una infiltración con esteroides, pues es poco lo que le vamos a hacer. Ahí el manejo es un poco más complejo, hay que ver si la prótesis ya está floja o hay un impeachment a través de la prótesis. Entonces, definitivamente hay otros factores que con el esteroide definitivamente a nivel de prótesis no va a ayudar. Hipertensión, lo puse en asterisco, igual que la diabetes mellitus. Bueno, ¿qué paciente prácticamente en una consulta que es hipertenso, que es diabético? Y lo puse en asterisco porque eso yo lo puse por el hecho de que reporta la literatura, pero a nivel de la diabetes, más que todo sabemos de que los esteroides suben el azúcar. Entonces nosotros a los pacientes les tenemos que decir que el esteroide sube el azúcar. Entonces, por lo general tenemos como protocolo pedirle al paciente una glicemia actualizada, ¿no? Entonces lo tenemos también protocolizado que si tiene menos de 200 se puede infiltrar, se puede hacer el bloqueo articular. Pues nosotros le tenemos que decir al paciente, mire, este medicamento está en nuestro deber legal y ético explicarle, mire, este medicamento sube la azúcar. Y si usted es diabético, le va a subir la azúcar. Entonces una de las recomendaciones que le damos es, bueno, si tiene menos de 200 de glicemia, lo documentamos, pues el paciente tiene menos, entonces lo podemos entrar y le decimos, bueno, por lo general la mayoría de pacientes diabéticos son bien educados en cuanto a sus tratamientos, o sea, definitivamente es raro el paciente diabético que no se fija o no se toma a cabalidad sus medicamentos. Entonces le decimos, bueno, síguese tomando los medicamentos como su internista o su médico le ha dicho que se los toma, y por lo general estos 4 o 5 días que pasa con la glicemia que reduzca el consumo de carbohidratos. Entonces, por lo general, por lo que ya hemos fijado de que por lo menos los 2 ml de betametasona que le infiltramos a los pacientes, ya les hemos hecho hemoglucosasa los días posteriores y anda entre 50 a 100 miligramos que sube el esteroide al paciente diabético. Entonces, si ustedes lo ven que tiene 200, le va a llegar a 250. Si tiene 300, pues se le va a poner hiperglicémico y ahí va a llegar con toda la sintomatología clásica de hiperglicemia. Bueno, las complicaciones locales, más que todo dolor en el sitio de función, es lo más frecuente, definitivamente, pero no es tan raro. Pero es una molestia bastante tolerable en realidad la que presenta el paciente y no es algo que nos vaya a dar algún problema. Despigmentación de la piel tampoco no es tan frecuente. Atrofia subcutánea, eso es más frecuente cuando son intralesionales. La infiltración que hacemos de esteroides, por lo general nosotros como ortopedistas intralesionales no la utilizamos porque eso va más para cicatrices hipertróficas o queloides donde se utiliza y ahí se puede dar una atrofia subcutánea. Rupturas tendinosas, que es lo que habíamos mencionado, cabal infectar directamente el tendón, más frecuentemente el de Aquiles, pues sí nos puede dar una ruptura espontánea tendinosa. Eso es a nivel local. A nivel sistémico, aumento de la presión intracraniana, síndrome de Cushing. Por el síndrome de Cushing estamos hablando de ya meterle dosis bastante grandes al paciente, pues nos va a dar un problema cushingnoide. Aumento de la presión arterial, aumento de la glicemia y aumento del ácido clorhídrico. Entonces, por lo general, el paciente probablemente reporte algún problema ácido péctico, pero es raro. Es raro que lo presente, pero sí se ha reportado. La técnica, por lo general, se inyecta intraarticular, un fármaco con intención de analgésico, antiinflamatorio. Por lo general, los materiales que nosotros debemos de tener a la mano son guantes, yodo, alcohol, clorexidina. En lo personal, en la práctica, yo utilizo más el alcohol, porque por lo general el paciente es el de la consulta externa, el paciente que llega al consultorio, y meterle yodo, le vamos a echar la ropa, entonces definitivamente, o la clorexidina, entonces
lo más práctico creería yo que es el alcohol, definitivamente. Agujas, hay que tener de todos los calibres. Anestésico local, por lo general utilizamos la más frecuente, la lidocaína y los apósitos curaciones. En lo personal yo tengo un curita, compro curitas en forma redonda, de hecho tengo una ahí en forma de como caricaturas para los niños, o para niñas, uno les pone por si dado caso llegan. Estos son por lo general los materiales que utilizamos, por lo general jeringas de 5 ml. Siempre lo importante es, bueno, se rompe el vial, se extrae primeramente el medicamento de la ampolla. Yo lo hago así para tratar de contaminar menos el líquido. Ya de ahí saco, por decirle, la de 1 ml, aspiro el 1 ml. Entonces yo utilizo en lo personal, mi técnica es, utilizo una jeringa de 5. Ajá, entonces, y lo que aspiro es 1 ml, porque cuando uno está aspirando se jala aire también. Entonces, si uno agarra una jeringa muy pequeña, no me da mucha chance de estar jalando más, ¿va? Entonces una de 5 me da chance, aspiro la mayor, todo el líquido que puedo de la ampolla, y ahí agarro el, el frasco de lidocaína, aspiro 1 ml y queda bastante sobrada, al parecer, el líquido dentro de la jeringa. Entonces vengo yo, lo muevo a modo de mezclarlo, y ahí le saco el aire, y en ese momento cambio la aguja. Por lo general andan, pues, de hecho, nosotros más que todo la tenemos por colores, ¿va? La negra, la verde, la azul. En lo personal, eh, por lo general yo utilizo la azul, que es calibre 23G, que es la que es un poquito más delgada, y definitivamente el largo es de 1 a 1.25 pulgadas. Entonces para una articulación de la rodilla, pues es más fácil abordarla. De hecho, todos hemos tenido pacientes con rodillas anatómicamente difíciles, pacientes gorditos, entonces ponerle una aguja que sea corta, pues va a quedar subcutánea, no va a ser intraarticular. Entonces debemos de buscar una aguja un poquito más larga para llegarle a la articulación y cambiarla. Entonces, por lo general, yo recomiendo, o lo que yo hago es que infiltro, digamos, vamos a infiltrar el codo en una epicondilitis, una epitrocleitis, y también el paciente está con una manifestación en la rodilla y se infiltra la rodilla. Yo recomiendo infiltrar primero la articulación y después infiltrar codo o cualquier otro lugar, y de hecho lo ideal sería cambiar aguja, o sea, una punción por aguja. O sea, la meto en la rodilla, saco, bueno, hay que quitar el codo, cambio la aguja, le pongo una nueva. Entonces, por infiltración también se recomienda una aguja nueva. Si dado caso no lo tenemos, infiltrar primero la articulación y después bloquear primero la articulación y después hacer una infiltración extraarticular, ¿no? Pero no meterse primero a la extraarticular y después irse a meter a la articulación. Entonces, lo manejamos así. Igual en los anestésicos, pues definitivamente el que tenemos más a la mano y más inmediato es la lidocaína. Es bupivacaína, pues no la tenemos tan accesible. Pueden cambiar la lidocaína, pues más de venta libre a nivel de farmacias o un buen proveedor. Como regla tenemos 1 ml de cortispan, 1 ml de lidocaína, lo que les estaba mencionando para hacer la mezcla, quede bien sobrada la jeringa, hacer la mezcla, estarse ahí un par de segundos, cambiamos la aguja, le sacamos el aire y realizamos la infiltración. Bueno, ya para hablar propiamente de las articulaciones, las indicaciones en la ortopedia a nivel de hombro. Vamos a hablar primero del hombro. Artropatías inflamatorias no infecciosas, pues ya hablamos que un proceso infeccioso no le vamos a meter esteroides. Artrosis no son tan frecuentes porque acordémonos que la articulación glenohumeral por lo general es una articulación de gravedad, no como la rodilla es un hueso de carga y más frecuentemente hay artrosis, pero sí, un antecedente de un trauma, una fractura a nivel articular de hombro, pues a largo plazo nos va a convertir en una artrosis del hombro. Ajá. Acá, por lo general tenemos pacientes con traumas masivos de hombro, y definitivamente tomamos una radiografía, no hay fractura, solo vemos un pinzamiento. Entonces son pacientes que le podemos ir sospechando una ruptura del manguito rotador. Entonces, pues en el momento el paciente lo que quiere es que le quiten el dolor.
nosotros como ortopedas, aparte de ver el dolor, vemos más allá cuál es la causa del dolor, pero es lo que llega por el dolor. Entonces, primero se le filtra esteroides y ahí se empieza a hacer el estudio, ¿va? Por lo general nosotros tenemos protocolizado a nivel de hombro, pues se manejan mayormente así, pues nosotros no tenemos una resonancia de mandarle todos los pacientes que nacen con una bursitis o un hombro doloroso, mandarle resonancia, ya no va a llegar. ¿No? Ya no va a llegar. Estamos hablando de un estudio sumamente costoso, ¿no? Entonces, vamos en orden, ¿va? Definitivamente, si tenemos el antecedente que el paciente tiene un trauma, sí le dejamos radiografía. Pero si no tiene trauma, no tiene antecedente de trauma, bueno, aparte de eso, le filtramos el esteroide articular, eso le va a disminuir el dolor. Entonces, nosotros, por lo general, lo citamos a los 15 días, a ver cómo va con este dolor. Si el paciente le ha cedido el dolor, pues ahí paramos, ¿va? Ya no lo volvemos a infiltrar y probablemente ni necesite la radiografía ni la ultrasonografía. Pero si el paciente llega la segunda vez que el esteroide no le ha disminuido el dolor, pues entonces sí ahí tomamos a bien tomarle, si no hay evidencia de trauma, ultrasonografía, que es un poco más específico y está más accesible para la mayoría de pacientes. Ajá, entonces, probablemente ahí nos reporte una sinovitis, una ruptura del manguito rotador. De hecho, a veces ahí nos deja en el limbo el radiólogo, no nos dice en realidad qué porcentaje del manguito rotador, solo dice ruptura del manguito rotador, pues sí, pero ¿qué tanto? O sea, no sabemos en realidad, porque la mayoría de pacientes con ruptura menos del 50% se puede manejar conservadoramente, pero ya cuando son más del 50%, pues ya se va pensando en un tratamiento quirúrgico, definitivamente. Que con el esteroide le va a disminuir el dolor, pero el paciente le va a regresar. Ajá. Ya de ahí tenemos el manguito rotador, como le vimos, bursitis de hombro, síndrome subacromial, vemos la radiografía y vemos que el hombro está casi metido en el acromion, pues un pinzamiento, eso se sospecha también una ruptura del manguito rotador. Eso es a nivel del hombro. De hecho, esa es la técnica más frecuentemente que se utiliza. O sea, le decimos al paciente que se siente o como muestra la imagen, entonces nos vamos por el lado de atrás. Ajá, entonces le decimos al paciente que se ponga la mano en el pecho como que estuviera saludando la bandera y que levante el codo. Entonces esta posición me abre la articulación y aparte de eso me estira la piel del impacto y tengo menos resistencia para meter la aguja. Entonces prácticamente la sensación es bien mínima para el paciente. Y de hecho, por lo que he notado de todos los lugares que se infiltran o que se hacen bloqueos articulares, la espalda es donde menos molesta. De espalda donde menos molesta, bueno, el lugar que más molesta la infiltración es el pie. Es la infiltración de una fascitis plantar, es la que más molesta y la que menos molesta. Entonces, y ahí las otras están en medio, pero la que menos molesta es la infiltración del hombro. Hay varias técnicas, por lo menos está el abordaje posterior, que es con el que yo más me he familiarizado, porque definitivamente es bastante fácil. La ubicación, se le dice al paciente que levante, como le repito, que levante el hombro. Entonces ahí se toca, un paciente delgado, pues es mucho más fácil entrar a la articulación o palpar las estructuras y los reparos anatómicos. En cambio, un paciente con más gordito, pues cuesta un poco más, pero se hace. Y ahí tenemos el abordaje superior. Definitivamente ese se utiliza poco, pero causa un poquito más de molestia, pero por eso se los puse, pero sí, lo que más frecuentemente en lo personal, el de mi elección es el abordaje posterior. De hecho, este es mi paciente 15-3, si se dan cuenta, por lo general los pacientes cuando nos llegan a nosotros nunca llegan por primera vez, que lo ve alguien, sino que por lo general ya para comenzar el paciente ya se automedicó, ya tomó analgésicos, ya tomó de todo. Entonces, por lo general, el siguiente paso es la infiltración o el bloqueo articular, ¿no? Es un paciente que incluso ya había ido donde la fisioterapista, ya le había puesto un tapping, que medio le había ayudado, pero definitivamente el paciente no se le quitaba. Y una de las características de la bursitis del hombro, de la patología dolorosa del hombro, que molesta más en la noche. O sea, a veces en el paciente la tranquila en el día, media vez se acueste del lado que le afecta, es donde el paciente empieza a manifestar más dolor. Y una de las características es que lo despierta el dolor. Entonces eso
y hasta manejar o tener el brazo con su misma gravedad, ahí se indicaba el bloqueo articular. Codo. Bueno, a nivel de codo, las indicaciones son una epicondilitis, la literatura lo reporta como codo de tenista, síndrome miocardial de los músculos extensores, que es el supinador pronador, la epitrocleitis, que es el codo del golfista, y la bursitis olecraniana. En lo personal, pues acá no tenemos ni golfistas ni tenistas. Acá en nuestro país es muy diferente. Yo en lo personal nunca he visto un golfista, nunca he infiltrado un golfista. Tenista sí, ya ha llegado, pero golfista no, no sé, no, nunca he visto. Yo he visto pacientes del que chapuza, la señora que chapucea, el que anda paleando, los que trabajan en el campo, ellos son los que nos reportan dolores a nivel de las fatigas de epicondilitis y a nivel de la epitrocleitis. También está el síndrome del supinador, que es muy frecuente, por lo general es el dolor en la cadera anterior del brazo. Entonces vamos a infiltrar a nivel de la epitropia. Ahí tenemos una imagen donde se ve exactamente cuando vamos a bloquear el cóndilo lateral. O sea, cuando nosotros decimos epicóndilo es lateral, cuando decimos epitropia es medial. Entonces, por lo general, el paciente es más frecuente, y de los dos es más frecuente el dolor lateral, a nivel del cóndilo. Y a nivel de la epitropia, pues no es tan frecuente, pero es más frecuente a nivel del cóndilo lateral. Hay unos que así lo dicen, cóndilo lateral o cóndilo medial. O le podemos decir epicóndilo, que es el mismo lateral, o epitropia, que es el mismo cóndilo medial. Esta es la forma como se bloquea a nivel de del epitropia. La muñeca también tiene sus indicaciones, ¿va? Ahí sí, la técnica es diferente, ya utilizamos una aguja todavía mucho más delgada, y sí, se utiliza un calibre 27. Por lo general nosotros siempre le decimos al paciente, le voy a poner la aguja que se utiliza para la insulina. Entonces es el calibre 27. Y allí sí ya no necesitamos una aguja que sea tan larga, porque ya las estructuras están más subcutáneas, no están tan profundas. Entonces lo más frecuente es el síndrome del túnel del carpo. En lo personal, pues la infiltración, o la opinión que yo tengo, nos da bastante margen de seguridad y nos ayuda mucho, porque hay muchos pacientes que de un solo les ofrecen, digamos, el síndrome del túnel del carpo, y de un solo les ofrecen cirugía, ir a liberar el ligamento transverso, y definitivamente recidiva. La cirugía sí ayuda, pero recidiva. Entonces, de hecho, hoy hay técnicas mucho menos invasivas, pero antes de eso hay que infiltrarlo. Hay que darle chance al paciente, no de un solo ofertamos la cirugía, sino que hay que infiltrarlo. Ya de ahí tenemos otra indicación, la tendinosideritis de Carvajal, que es la apófisis del estiloide radial, cuando nosotros necesitamos con la muñeca, el síndrome del cubital también, bueno, y también la muñeca dolorosa postraumática. Por lo general tenemos pacientes con fracturas de coles, que nos queda impactado el radio, definitivamente. Entonces eso va a dar una insuficiencia del cubital, y a ese paciente le va a molestar. Vemos la típica abuelita que siempre anda con la cabeza del cúbito. Entonces el paciente sí va a manifestar un dolor a nivel de la muñeca en el movimiento. Bueno, aparte de la fisioterapia y todo lo que le damos, si más le quita el dolor, pues está a la orden la infiltración de esteroides, que le va a ayudar mucho. Y lo que nosotros también tratamos de hacer es cambiarle la calidad de vida del paciente, ¿va? No hay que mantenerlo con dolor. De hecho, muchos pacientes el dolor hasta los deprime. Yo veo mucho eso en la artrosis de rodilla. Más adelante lo vamos a mencionar también, paciente con una artrosis de la rodilla. La abuelita, pues decirle, mire, abuelita, vamos a ir a caminar al parque, vamos a ir, no quiere ni subir gradas, le duele la rodilla, no tiene vida en su rodilla. Entonces, por lo menos con la infiltración de esteroides le damos un poquito, le cambiamos la calidad de vida, disminuye el dolor. Entonces esto nos ayuda para el paciente. Esta es la técnica para infiltrar el cubital, la bursa cubital. Entonces con esto también nos disminuye. Si se dan cuenta, la jeringa y la aguja es más pequeña. Ahí por lo general se recomienda ya no 1 ml, sino que medio ml de la muestra que se hace, ¿va? 1 ml de Cortispan, 1 ml de lidocaína nos hace 2 ml. Ahí vamos a poner medio ml. Porque la bursa es más pequeña, y meterle esa gran cantidad de líquido
también nos puede, le va a molestar. Ahí hay otra imagen cabal de la infiltración de la tendinocinovitis de Kerbein, de la apófisis estiloide del radial, que es bastante frecuente también. Esa es la técnica para infiltrar el túnel del carpo. De hecho, hasta ahí le han dibujado el ligamento transverso. Nosotros, por lo general, cuando tenemos fracturas distales de radio y que ponemos una placa bicolumnar o una anteoblicua, definitivamente, y hacemos el abordaje anterior del radio, siempre, por lo general, siempre le vamos a cortar el ligamento transverso, pues ya estamos ahí, ya le abrimos la muñeca, ¿qué más? Abrirle un poquito y hacerle solo la liberación del túnel. Ajá, entonces, por lo general, la mayoría, yo creo que casi todos los ortopedas que operamos radio distal y tenemos ahí de frente el ligamento transverso, nos cae mal, pues, cortarlo. O sea, y así le liberamos el túnel y tenemos menos probabilidad que ese paciente nos reporte un síndrome del túnel del carpo, más a la mano traumática, inflamada. Si nosotros no lo hacemos, hay una alta probabilidad que el paciente se esté quejando mucho del dolor. Otra entidad es a nivel de la mano, los dedos en gatillo, que son sumamente frecuentes, que es más frecuente a nivel del cuarto dedo. Es bien típico, cabal, el paciente cierra la mano, la abre y el cuarto dedo le queda trabado. Entonces es una tendinocinovitis del común. Entonces el tratamiento ideal es la infiltración de esteroides. Y otra indicación es la risartrosis, que es la artrosis de la articulación del primer meta, que es sumamente frecuente en luxaciones del primer dedo. Creo que todos, más de alguna vez jugando fútbol o al pelota, tiran una pelota, se nos abre todo el pulgar. Ese es un esguince del pulgar. Ajá, incluso ahí puede haber unas fracturas pequeñas, allá a los tiempos nos empieza a molestar la mano, tomamos una radiografía, ¿vale? La risartrosis. La risartrosis es la artrosis del primer meta. Ajá, entonces, eso definitivamente, el tratamiento por lo general es conservador. Entonces, si el dolor es demasiado, pues el paliativo es ir a hacer una artrodesis de la articulación, pero es demasiado. Pues bien, igual, como les repito, de entrada hay que infiltrar esteroides al paciente para disminuirle la inflamación, disminuir el dolor y con eso pues mejorarle un poco la calidad de vida. Ahí está una técnica para infiltrar el primer meta. Acaba el borde inferior es el escafoide y el otro es el meta. Y ahí también la cantidad de líquido que se infiltra es menos. La mezcla es medio ml, lo que se indica. Cadera. Vamos a hablar un poco acerca de la cadera, las indicaciones: bursitis del trocánter, síndrome del piramidal, bursitis del psoas, bursitis glútea, artritis y artrosis. Casi todo de la cadera media vez, o sea, duela. En todo lo que le investigamos al paciente, pongamos el esteroide, o sea, media vez sepamos utilizarlo bien, el paciente no es diabético, si diabético que esté lo más normoglicémico posible, o sea, que no tenga ninguna contraindicación, pues no hay que tenerle miedo a la utilización de esteroides y hay que hacerlo con precaución muy súbita y bastante apegado a la literatura, pero media vez le llega el paciente con dolor. Créanme, una artrosis de cadera con analgésicos orales va a ser bien difícil que les disminuya la molestia. Lo que necesita ya son esteroides para disminuirle, pero igual la desventaja de los esteroides es que no lo podemos utilizar así, tan a diestra, sino que la recomendación es utilizar más de 4 infiltraciones en el año para no sobresaturar al paciente y todas las complicaciones del uso prolongado de los esteroides. Por lo general, lo más frecuente es la bursitis. La trocanteritis es sumamente frecuente en los pacientes jóvenes. Por lo general, a veces, bueno, lo ideal definitivamente es tomarle radiografía a todas las caderas, pero la característica de la trocanteritis es que el dolor es cabal en el trocánter. O sea, ustedes examinan al paciente y el dolor es bien marcado en el trocánter, lo tocan y bien marcado. Entonces, por lo general, a veces uno puede pensar que es una artrosis. No, el dolor artrósico de la cadera es en la ingle. No es ni en la nalga, no es ni en el trocánter.
Cuando a mí se me desgasta la cadera, me duele la ingle. Ajá. No es la nalga ni el trocánter. Si es el trocánter, es una trocanteritis, lo más probable, pero una artrosis de la cadera es la ingle. Ajá, entonces, ahí está pues a la orden del día la infiltración con esteroides. Y ahí tenemos el piramidal, ¿no? Que por lo general nosotros tenemos un músculo, que es el pisiforme, que nos atraviesa a través de la cresta posterior al anillo. Pues el trocánter es cuando se inflama ese músculo, comprime el ciático. Ajá. Entonces, a veces no es el ciático que está inflamado, sino que lo que está inflamado es el músculo piriforme y nos comprime el ciático. Entonces, ahí lo que hay que hacer es un antiinflamatorio, ir a infiltrar con esteroides, y ahí si se dan cuenta, ya la jeringa ya es indiferente, ahí sí se recomienda la dosis completa de 1 ml. Ajá. La rodilla, bueno, quizás la rodilla es la que de todos los lugares que infiltramos, ya el más frecuente es la rodilla, ¿va? ¿A quién no le ha dado a quién no le ha dolido la rodilla? ¿A quién no ha tenido un esguince a la rodilla? Ajá, yo creo que todos los que hemos practicado algún deporte en algún momento nos hemos doblado la rodilla. Ese es un esguince. Ajá, entonces lo más frecuente es la tendinitis de los isquiotibiales, tendinitis de la pata de ganso, en los derrames, solo que en los derrames articulares, sí les vamos a hacer primero también la artrocentesis, ya les voy a mencionar cómo, o les voy a tratar de explicar cómo la artrocentesis. También nosotros, como ortopedistas, también lo utilizamos post-artroscopia. O sea, nosotros hacemos una artroscopía, vamos a quitar un ligamento, vamos a quitar, perdón, un menisco, rasuramos un menisco, o lo comemos, o lo reparamos, hacemos la ligamentoplastia, pero media vez nos metamos a rodillas a hacer una artroscopía. Después, está muy justificado infiltrar el esteroide al paciente. Cabal, ahí después sacamos el artroscopio y en un momento adentro de la rodilla, incluso hasta por visión directa, lo bañamos de esteroides adentro de la rodilla y eso le va a disminuir mucho la respuesta inflamatoria del paciente y de hecho va a molestar menos. Entonces, de hecho, sí se está haciendo mucho. La mayoría que hace artroscopía le mete esteroides después de la artroscopía. Quiste de Baker o artrósico, ahí hay que hacer una diferencia solo para el quiste de Baker por lo general es en pacientes jóvenes, adolescentes. Tiene el quiste en la región poplitea. Ajá, entonces un paciente, ese es un quiste de Baker. Quiste artrósico es ya la paciente que tiene una artrosis de la rodilla. Entonces el quiste de Baker probablemente lo aspiremos, ya les voy a mostrar una imagen y probablemente nunca vuelva a salir. Pero un paciente con una artrosis, ya vemos la radiografía, tiene una artrosis de la rodilla, tiene un quiste posterior, ese es el quiste de Baker, es un quiste artrosis. Lo vamos a aspirar y le va a volver a salir. Le ponemos esteroides, sí se le va a quitar el dolor y todo, pero en ese paciente, cabal, lo que de entrada hay que aspirarle, ponerle esteroides, pero hay que explicarle que si es artrósico, le va a volver a salir. Lo más probable es que ese paciente al final termine una prótesis de rodilla. Pero sí hay que hacer la diferencia en Baker y artrosis. O sea, Baker, pacientes jóvenes sin antecedentes de artrosis en la rodilla. Pero si tiene artrosis de la rodilla, entonces es artrósico y eso va a seguir saliendo. La artritis gotosa también, hemartrosis, pero igual la hemartrosis es postraumático. Ahí hay una técnica. En realidad lo que hacemos es ponemos al paciente, lo acostamos en el canapé, le decimos que doble la rodilla. Entonces, esa posición, bueno, de hecho a veces si centramos un poquito más, nosotros buscamos los puntos donde hacemos los fuertes para las artroscopías. Ajá, entonces sabemos que después de la piel, tejido celular subcutáneo, nosotros ahí tenemos la grasa de jofa. La grasa de jofa es la que en realidad nosotros infiltramos con esteroides, que es la que se ha demostrado que es la causante más que todo del dolor junto con la membrana sinovial de la rodilla. Entonces, pero definitivamente el medicamento lo dejamos depositado en la grasa de jofa y ahí queda y empieza su liberación lenta. Entonces ponemos al paciente en esa forma, le decimos que flexione la rodilla y eso también lo que hace es que nos estira la piel, casi el mismo mecanismo de la espalda, entonces nos abre más el espacio. Utilizamos por lo general el abordaje lateral, pero eso lo hacemos cuando no hay derrame articular. Ya cuando hay derrame articular, ya les voy a mostrar la imagen cómo que lo hacemos, porque cuando hay derrame articular no le vamos a hacer bloqueo articular en donde tenemos el puerto y después vamos a ir arriba suprapatelar a hacerle, o sea,
lo funcionar 2 veces, ¿no? De hecho, lo que tratamos de hacer es lo menos invasivo posible. Entonces, esa es la técnica cuando el paciente solo llega con la tendinitis isquiotibial, entonces por lo general la pata de ganso. Hay muchas técnicas, de hecho hay muchos que infiltran directamente la pata de ganso, el isquiotibial y todo, pero en lo personal yo infiltro mejor directamente la rodilla, es menos doloroso y siempre el medicamento va a hacer su función. Bueno, ese es solo una imagen de la rodilla sana. Por lo general la mayoría de estructuras que se nos inflaman, pues el isquiotibial, la pata de ganso, la bursitis anterina, todo lo que habíamos mencionado. Pero ya un paciente con una rodilla artrósica, supracondral y todo eso, pues definitivamente sí le va a disminuir el dolor, ¿va? Ajá, sí le va a mejorar, pero sí ya tenemos una artrosis. La artrosis es progresiva y no tiene cura. Ajá, pero hay que saberle explicar al paciente que la artrosis, todos vamos a tener artrosis a la rodilla. Ajá, hay unos que ya la tenemos y ni siquiera sabemos. Ajá, además, si nosotros tuvimos un antecedente de un 15 de rodillas, pues como les digo, alguna vez nos doblamos la rodilla y nunca consultamos, o sea, definitivamente hacemos ejercicio y nos duele un poquito la rodilla y ahí lo dejamos. Ajá, entonces, al tomarnos la radiografía, pues ya podemos ver una esclerosis subcondral en un paciente joven, que ya le podemos ir diciendo que tienen artrosis de rodilla. Entonces, en ese caso, pues, la artrosis es progresiva e irreversible, ¿no? No hay, a la fecha no hay ningún medicamento que regrese cartílago. Solo hay un estudio, y parece, de que el uso crónico y masivo del condroitin sulfato y la glucosamina, porque antes decía la Asociación Americana de Ortopedistas, decía no se utilicen, hoy dice vuelva a utilizar, de repente dice ya no se vuelva a utilizar, están en ese vaivén de que sí, que no, pero hay un estudio que ha demostrado que lo único que hace a nivel de las úlceras condrales es tejido fibroso, no cartílago. Pues lo que hace es rellenarlo en un tejido fibrótico, pero no cartílago, o sea, no hay nada que vuelva a hacer que nazca cartílago en una úlcera. Pues hoy hay técnicas como la mosaicoplastia, los injertos a nivel artroscópico, o injertos masivos, bueno, meniscales que hay, pero no hay nada que en realidad repare o haga que salga nuevo cartílago, eso sí, no, no hay. Ese es, digamos, por lo general, nosotros utilizamos, llega un paciente con un esguince de la rodilla, o sea, trauma en la rodilla, jugando fútbol, básquet, movimiento de desaceleración, siempre hay que saber cuál es el mecanismo por el cual el paciente se traumatizó la rodilla. Por lo general, a grosso modo, hay muchas lesiones a nivel de la rodilla, pero la que nosotros venimos de la más grave como a la más benigna. La más grave pues es la ruptura del cruzado anterior, y el paciente oye cuando se lo rompe. El paciente se tira al suelo y ya no camina, ya no tiene vida en su rodilla, o sea, el paciente consulta hoy. O sea, hoy me rompí el cruzado, consulto hoy porque me duele, o sea, me recogieron del partido, ya no pude seguir jugando, y llega el paciente con una chimbomba en la rodilla, martro, masivo. Entonces, cuando llega el paciente con la rodilla bloqueada, porque como toda la sangre que tiene hace que bloquee la rodilla, entonces el paciente no puede estirar completamente, llega con una semiflexión de la rodilla. ¿No? Entonces, ese paciente nosotros pues lo examinamos hasta la patela flotando, ¿no? Entonces definitivamente tiene un derrame masivo. Entonces lo que hacemos es, cabal ahí donde muestra la imagen, es una forma neumotécnica de 2 centímetros arriba de la patela, después 2 centímetros laterales a la patela. Lo que hacemos es que infiltra un poco de, ahí sí, estrictamente solo anestesia, se pone un ml por lo general en la piel y ahí se va infiltrando lidocaína por toda la región cabal donde se está la imagen. Esperamos unos 5 minutos en todo lo que se pegan, como nosotros decimos bien, la anestesia, y de ahí le hacemos la artrocentesis. En la manera de lo posible no hay que estar sacando la aguja, ¿no? Sino que se introduce, cabal, entramos a la bursa y casi, pues yo he visto que la sangre sale hasta por presión. Ajá, se nos llena la jeringa, bueno, es de 20, podemos tener una de bullón que es la de 60, y a veces hasta quitamos la jeringa y todavía le sigue saliendo sangre al paciente. Entonces la aguja no la saquemos, la aguja ahí dejémosla puesta. Ajá, solo manipulemos la rodilla, yo lo que hago es que lo lateralizo un poco, a modo como hacer el efecto de
para que la sangre se me venga un poquito más hacia donde yo tengo la aguja y sigo aspirando, y ahí ando buscando, o sea, la aguja media vez, metan la aguja y salga sangre, ya no muevan la aguja, y déjenla y solo aspiren, empiecen a aspirar y ahí va a salir toda la mayor cantidad de sangre. Entonces, quitamos la jeringa, ya no sale sangre, la quitamos, pues no quitemos la aguja. Entonces, cabal, agarramos el medicamento, lo ponemos ahí en esa agujita y ahí mismo infiltramos otra vez. O sea, es de estar entre menos, estamos metiendo y sacando la aguja, mejor para el paciente, porque, o sea, un solo puyón lo resolvemos todo, cuando estamos sacando y metiendo la misma aguja. Entonces, eso pues le va a disminuir al paciente la molestia. Entonces, si tenemos un paciente que llega con sangre, definitivamente, un hemartros masivo, hay que, ¿cómo se llama? Hay que irle diciendo que probablemente se rompió un menisco, siendo benigno, o se rompió, bueno, no benigno, sino que una desgracia quirúrgica, o se rompió el cruzado. Ajá. Por lo general, en ese momento el paciente le duele. Sí podemos hacer una prueba de cajón, pero irónicamente, un paciente que le ve la rodilla no le vamos a poder examinar la rodilla. Estresarle que sea la rodilla, un pivochito, o examinarle bien la rodilla. Selling McMurray, una maniobra de McMurray que es para ver la estabilidad ¿cómo se llama? Del menisco, o hacer una prueba de cajón bien, bueno, pues lógico que le va a doler al paciente. Si el paciente la rodilla le duele en ese momento, entonces lo toquemos donde le toquemos, el paciente le va a doler la rodilla. Entonces, si llega con hemartros, hagamos la artrocentesis, pongámosle esteroides y movilicemos esa rodilla, y citémosle unos 15 días, pero pues, hemos visto la radiografía. Ajá, porque si es trauma, sí hay que hacer radiografía. Por lo general tenemos la fractura de Segon, cabal, en medio de la radiografía vemos que está levantada la espina, pues eso, se rompió el cruzado, que es donde se inserta el cruzado. Entonces esto ya es igual, vemos esa fractura, ya le vamos tratando al paciente que le va a tocar probablemente cirugía, pero ese es en el caso del trauma. Pero si el paciente no tiene antecedentes de trauma, me duele, y llega con el derrame, lo más probable, cuando nosotros hacemos una artrocentesis, así prácticamente pueden salir tres cosas. Uno es líquido sinovial. Lo otro puede ser sangre, si tiene el antecedente del trauma. Y lo otro puede ser una combinación de líquido sinovial con sangre. Eso que el paciente con derrame articular, que ya tiene una artrosis previa, no significa que lo proteja, que no se vaya a tener un esguince o que va a tener un trauma en la rodilla. Entonces hay que analizar bien todo esto. Ya de ahí tenemos la infiltración también de la banda iliotibial. Este es más frecuente en los runners, hoy está de moda eso, los runners. En realidad, a nosotros a nivel de la ortopedia, un runner no es runner si no ha tenido una tendinitis de la banda iliotibial, si no ha tenido una periostititis, si no ha tenido una fascitis plantar, no es runner. Porque no ha corrido lo suficiente, ¿va? Un runner cabal de lo de verdad, ya le dio una fascitis plantar, ya tuvo una periostitis y ya tiene una tendinitis de la banda iliotibial. Ya media vez alguien haya tenido eso, ya se puede considerar un runner. Bueno, esta es una técnica cabal, un drenaje de un quiste de Becker, un quiste artrósico. Por lo general, igual la técnica, ponemos un poquito de anestésico primero, esperamos que se duerma, hacemos el abón con la anestesia, de ahí hacemos la aspiración. Por lo general, nosotros, la región poplite, como se ve en la imagen, nosotros siempre el gran miedo, pues lógico que es pegarle la arteria, ¿va? Entonces, por lo general, la arteria, nosotros, de hecho, cuando hacemos una prótesis, también ese es nuestro gran temor, ¿va? O sea, irnos a una lesión vascular. Entonces, como una neumotécnica, nosotros la ubicamos cabal en el cóndilo medial, en el cóndilo lateral, en medio del cóndilo lateral. Ahí pasa la arteria. Entonces, si nosotros vamos a hacer esa función, hay que hacernos un poquito más mediales para, pues, tener menos probabilidad de tener una lesión vascular. O sea, la arteria está más lateral, no está tan medial. Bueno, tobillo. Las indicaciones, una tendinitis subtalar, una tendinitis de los peroneos y la periostitis que le había mencionado a los pacientes, que es bien frecuente. De hecho, también la periostitis la he visto bastante frecuente en las motoristas. Gente que pasa manejando 6, 7, 8 horas, van manejando y de repente empieza a doler toda la cara anterior de la tibia. Es una periostitis. El tratamiento, pues aparte de la terapia, ahí y todo si no mejora, pues está indicada la infiltración de esteroides.
Ese es por lo general el pie, la técnica del túnel del tarso, acá lo ubicamos. Por lo general nosotros vemos muchos pacientes con fracturas intraarticulares del tobillo, talares y todo eso. El paciente más de alguna vez, o sea, en su vida va a tener una artrosis del tobillo, va a terminar en una, bueno, prótesis de tobillo. Nosotros acá en el país no tenemos, definitivamente. Yo creo que en la literatura solo reporta la famosa salto talari, que solo en los libros le hemos visto. O sea, nosotros los tratamientos por una artrosis de tobillo, cuando es demasiado, el tratamiento es una artrodesis. No hay otra cosa que ofrecerle al paciente. Un paciente se ha fracturado el tobillo, una fractura intraarticular en un paciente joven, probablemente termine en artrodesis de aquí a unos 15, 20 años. Si es que no él solo se artrodesa, porque igual al no manipularla también el mismo tobillo se va trabando hasta que él solito hace la artrodesis. Es la técnica del túnel del tarso y esta es la técnica para el seno del tarso. Cabal, evaluamos al paciente, por lo general en la cara lateral, por lo general siempre vemos pacientes que llegan con las grandes inflamaciones, las bursas bien inflamadas. Entonces, aparte de todo lo local que podemos utilizar como analgésicos, tanto tópicos como sistémicos o orales, también se puede, el bloqueo articular es lo más inmediato. Ajá, y es lo más pues práctico, definitivamente. Una sola dosis. Esa es por lo general la técnica para infiltrar lo que yo les había mencionado, la bursa retroaquilea. Nosotros tocamos el paciente, pues la ventaja que es un paciente que se le ve bien la anatomía, el tendón de Aquiles, ¿va? A veces no tenemos esa dicha, sino que tenemos pacientes con un tobillo anatómicamente un poco más complicado, un tobillo más gordito. Ajá, entonces lo que hacemos es que ubicamos bien el tendón de Aquiles y ahí no vamos a infiltrar, es abajo. En la bursa retroaquilea, cabal, lo gordito, por lo general puede ser una estenosis del tendón de Aquiles o un handlum, cabal. El paciente refiere que el zapato es el que le molesta y tiene la gran tumoración cabal posterior en el retropié y tomamos la radiografía en una condilitis de Handlum. Y por lo general lo que hacemos es infiltrarlo, pero si a pesar también de todas las infiltraciones, esto es quirúrgico. Ajá, pero lo primero es ponerle esteroides. Cabal, ustedes van a ver pacientes que les duele la retropié, le van a tocar y tienen una gran masa, cabal. Toman la radiografía y eso es un Handlum. En el pie, las indicaciones, artritis del hallux, fascitis plantar, artrosis y los famosos neuromas de Morton. Y los neuromas de Morton por lo general son más frecuentes en mujeres que utilizan mucho el tacón bien alto, cabal, a nivel de la cabeza del segundo meta. Ahí tienen el neuroma y es bastante frecuente. También los pacientes también con pie plano son más frecuentes al desarrollar un neuroma de Morton. La artritis del hallux, fascitis plantar. Aquí por lo general muestro la imagen como infiltrar el primer meta, que es la más frecuente, la artritis a veces es una de las manifestaciones de los pacientes con aumento del ácido úrico. En realidad a veces la primera manifestación es el dolor del hallux. O sea, se le sube el ácido úrico, me duele el dedo gordo. Entonces, esa no es la más la única, pero es la más frecuente, por lo que yo he visto. Tiene alto el ácido úrico, le va a doler probablemente el hallux. Con una artritis gotosa, aparte de bajarle su problema metabólico, bajarle el ácido úrico, en el momento ocupar colchicida o cualquier otro medicamento, también hay indicado el uso de esteroides. La técnica para la fascitis plantar, esa es la que yo utilizo. Pongo al paciente boca abajo. Y le estiro el pie. Entonces, el paciente, nosotros en el pie tenemos un arco plantar. Yo creo que todos alguna vez tocado, hemos andado con los pies mojados y hemos caminado. Y si se dan cuenta, no es todo el pie el que se dibuja en el suelo, ¿va? Si se dan cuenta, lo que no toca del pie el suelo es el arco plantar. Entonces ahí es donde nosotros nos vamos a meter con la aguja. O sea, es la zona que no hace contacto con el suelo. Entonces nos metemos cabal donde inicia el arco plantar y nos vamos dirigiendo por lo general a la fascia plantar, que es la inserción del tendón junto con el calcáneo. Por lo general nosotros como ortopedistas, hay varios que lo hacen, yo en lo personal no lo hago,
yo pacientes con dolores del pie o que es una fascitis plantar no les dejo radiografía. Les dejo radiografía cuando lo estamos badificando el dolor, pero de entrada el paciente tiene una fascitis plantar, es bien característica y la radiografía a veces no está muy indicada, porque hay que saber explicar al paciente. Por lo general, el espolón calcáneo, el espolón que nosotros le decimos, ese es cabal donde se inserta la fascia plantar profunda. Entonces, el dolor ha sido tanto y el paciente ha tenido tantos procesos inflamatorios que eso se calcifica. Ajá. Entonces es la inserción. Entonces cuando el paciente anda con el dolor, se siente que algo le anda apoyando, le toman la radiografía y como ve el espolón, ese es lo que me duele. Y en realidad no es eso lo que le duele al paciente. No es el espolón el que le duele. El espolón el espolón se ha formado por tantas veces que se ha inflamado y le ha dolido al paciente, que es la inserción de la fascia plantar. No es el espolón la causa del dolor en la fascitis plantar, es la inflamación de la fascia plantar. Entonces hay muchos que todavía manejan el concepto de operar un espolón. Yo en lo personal, o sea, en mi residencia nunca operamos ningún espolón, yo nunca he operado un espolón. Ajá, entonces el manejo siempre va a ser conservador. Se infiltra, se le dice al paciente la orientación del zapato, cambiar el zapato. Ajá. Entonces, por lo general, la recomendación que yo le doy a los pacientes es, mire, consígase unos zapatos para ir a correr. ¿Sabes? O sea, pregunten cualquier vez el zapatos para runner, ajá, que son los zapatos como más acolchonados, ajá, porque los zapatos pachito, andar descalzas, por lo general las mujeres más frecuentes que la gina dura, esas de hule, todo eso le va a causar dolor al paciente. Ajá, entonces en el momento le infiltramos, pero nosotros al paciente hay que saber explicar. Si yo le infiltro ahorita, le voy a quitar el dolor y la inflamación actual, la que anda ahorita. ¿Qué es lo que va a hacer para que no le vuelva a doler? No utilice zapatos pachitos, no ande descalza, no pase más de 45 minutos parada y utilice unos zapatos cómodos. Porque si hace todo lo contrario, el dolor le va a regresar. Entonces, igual, después de eso, incluso está la terapia de choque, que es muy efectiva también, fisioterapia, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero lo quirúrgico en sí, un espolón, pues definitivamente no va. Ajá. Eso no se opera, solo es un manejo, tratamiento ya quirúrgico, o sea, ir a abrir un calcaño y se meter en un gran problema, por toda la vascularidad del calcaño. Entonces, no. A veces lo que ha descrito la literatura es con un artroscopio, se mete y van a hacer como un shaver, se va a quitar. Y la cosa es que cuando se meten en esa forma, lo que hacen es que en cierta manera incide en la fascia plantar y la corta y disminuye la tensión y se quita el dolor, pero no es porque en realidad haya el shaver en sí o la limpieza del espolón haya quitado el dolor, básicamente como se invadió la fascia y se cortó, se quitó la tensión y le quitó el dolor. Entonces, pero de lo contrario, no se opera. Entonces, esa es la técnica que más frecuentemente se utiliza. Por lo general, el paciente a veces cuando se le infiltra el pie, cuando se para, tiene la sensación como que anda, el cabal, el líquido, ¿no? Como que anda pateando algo y eso al cabo de unas 2-3 horas se le va a quitar. Por lo general, el dolor más frecuente de la fascitis plantar es en la mañana. Cuando se levanta el paciente, camina como que es paso, donde está doliendo, o cuando pasa sentado mucho tiempo, se para, empieza a caminar, empieza a caminar. Entonces ahí definitivamente lo más inmediato, lo más práctico es la infiltración de esteroides. No hay, con los AINES puede mejorar o con el reposo. La otra técnica o la otra utilización del Cortexpan es los quistes sinoviales, ¿no? Hacemos casi lo mismo, o sea, por lo general los gangliones son más frecuentes a nivel de la cara dorsal de la mano o en el pie, es lo más frecuente, o incluso en la apófisis estiloide. Igual los quistes sinoviales nosotros de entrada no los operamos, preferimos mejor aspirarlos, infiltrar el esteroide. Entonces el esteroide lo que hace es que aparte que desinflama, colapsa y nos sirve como un material esclerosante de la bolsita, de la membrana del quiste, entonces eso lo tiende a colapsar. Lo que sí se recomienda es que después de hacer una aspiración e infiltrar el esteroide, lo que se recomienda es también la utilización de una férula, porque el quiste se da por el movimiento mecánico, o sea, si el paciente sigue moviendo la muñeca, le va a volver a salir, ¿no? O incluso pacientes que han tenido traumas en las manos, o sea, que han tenido una hiperflexión, una hiperextensión, al cabo de tiempo les sale
el quiste. Entonces, la indicación es, pues se pone un poquito de anestesia a nivel local, se espera, y si son grandes, pues lógico que lo van a aspirar y lo van a sacar, ¿no? Pero si son chiquitos, de 1 centímetro por lo menos, va a ser bien difícil que en realidad lo afilen, sino que lo que hacemos es prácticamente romperlo, y en el momento solo le quitamos la jeringa, le ponemos la del esteroide y le quitamos. Y hay que saberle explicar al paciente, porque ya he tenido yo, porque cuando le infiltro 1 ml o medio ml, se le vuelve a hacer la chivola, y me dicen que ya no me lo aspiró, entonces hay que decirle, no, es al cabo de unos 3 o 4 días, y se lo, porque en el momento sí se aspira el quiste, pero cuando le infiltro el medicamento con el anestésico se vuelve a hacer la chibolita, ¿va? Entonces el paciente se va con la sensación que no le hemos hecho nada. Ajá, pero hay que decir, al cabo de unos 4 o 5 días probablemente eso le vaya a disminuir. Entonces, de hecho, eso era todo lo que traía. Fue bastante práctica, definitivamente, la charla, la literatura. Estos libros los tengo a la mano, por si les interesa, les puedo mandar el link. Uno está en español, otro en inglés, pero está muy práctico, definitivamente. Y no sin antes, pues, darle las gracias a los de PAE, Cortifan, que es el medicamento que más utilizamos nosotros en la práctica, definitivamente para la utilización de este tipo de patologías. Bueno, eso sería todo. No, no. Bueno, las preguntas, no sé si tienen preguntas tanto los participantes como los que tenemos acá en el evento. Bueno, gracias, doctor Alonso, pues por su ponencia, la verdad muy interesante. Yo creo que a todos nos ha gustado mucho, como usted ya lo dijo, bien práctica. Por acá tenemos pues algunas preguntas, así que vamos a pasar a eso. La primera pregunta del doctor José Henry Ramírez. Dice, atleta seleccionado profesional de alto rendimiento, la infiltración en este caso es una opción, dice, pero es un agente también que al mismo tiempo da dopaje, ¿verdad? Entonces, se extiende una constancia de infiltración para justificar este tipo de tratamientos. Esa sería la pregunta. Bueno, en realidad, cuando se habla de dopaje, tiene que ver mucho la competencia del Comité Olímpico cuando lo van a realizar, porque no todas las instancias salen con dopaje. En realidad, pues yo he tenido un paciente federado que se utiliza el esteroides, los bloqueos articulares. Entonces, pues hasta la fecha nunca me han manifestado que ha tenido problemas en sus federaciones. En realidad, nosotros acá en El Salvador no tenemos, pues, no tenemos de alto rendimiento, solo cuando van a competencias internacionales, en realidad les hace el proceso bastante, pero a nivel de esteroides, pues si el paciente está con dolor, de hecho, incluso eso puede ser que vamos a rendimiento, entonces sí, está indicado la utilización. Ok. Tenemos acá la siguiente pregunta del doctor Gustavo Antonio Mejía Cerón. ¿Cuáles serían algunas precauciones y también así los efectos adversos que se pueden presentar en el paciente si se realiza una mala técnica de infiltración de la articulación? Bueno, más frecuente es el dolor y los efectos adversos más frecuente que es el aumento de la glicemia. Siempre hay que tratar el paciente si diabético, pues hay que explicarle. De hecho, la mitad de los pacientes que los encontramos que ni siquiera ellos saben cómo diabético. Entonces, la recomendación es hacer un buen historial y preguntarle si el paciente es diabético. Ya dice, ha tenido mucho contacto con esteroides, también eso nos va a dar un poco más de respuesta, pero de lo contrario, definitivamente el dolor.
vamos a repetir esta pregunta porque Ok, creo que quizás no se estaba no se dio, escuchando, ok. estaba escuchando bien. Eh, de María Isabel, perdón, sería del doctor Gustavo Antonio Mejía Cerón. ¿Cuáles serían algunas precauciones o efectos adversos que pueda presentar el paciente si se realiza una mala técnica de infiltración en la articulación? La mala técnica pues, lo que nos puede llevar es definitivamente al dolor. La, la cantidad también que vamos a necesitar, por lo general las articulaciones, como la rodilla, pues tienen bastante espacio y la técnica pues adecuada siempre es un abordaje lateral. Eh, pues lo más frecuente es el dolor y los efectos adversos, como lo había mencionado, pues la hiperglicemia en los pacientes previamente que ya sabemos que son diabéticos, pues la recomendación es esta, ¿verdad? Tomarles la glicemia antes o hacer una buena historia y ubicarnos si el paciente es diabético. Y si es diabético, pues antes de eso, tomarle una glicemia y para ver si no está muy alta el azúcar y tener problemas de hiperglicemia después con la colocación del esteroide. Pero sí, por lo demás, solamente es el dolor a utilizar la mala técnica, pero como siempre igual va mezclado con lidocaína, pues es poca manifestación dolorosa la que puede demostrar, pero sí ha reportado dolores muy frecuentes a nivel del sitio de la punción. Y de hecho, cuando se manipula, que se hace artrocentesia igual, por lo general sí, se incluso puede decirle al paciente, mire, le voy a poner un par de 4 o 5 días, pero eso va a ser, no hay ningún problema. Ok, igualmente vamos a repetir la primera pregunta, doctor. Era acerca de los atletas seleccionados de alto Ah, rendimiento y que pues si se puede o se justifica la extensión de una constancia para la infiltración, pues en este caso. definitivamente, si el paciente está con mucho dolor, por lo general, este tipo de atletas de alto rendimiento siempre también tiene un equipo de terapia física, ¿va? Entonces tratamos también de llevar las dos cosas, la terapia física y la infiltración o los bloqueos articulares. Pero si el paciente definitivamente no disminuye el dolor, de hecho el dolor puede ser que disminuya su rendimiento deportivo, pues sí está justificado el uso de esteroides. Como lo había mencionado, depende del comité olímpico o del país donde vaya a ser la competencia, pues ahí son las diferentes sustancias. No es decir, no hay una regla en realidad cuáles son las sustancias dopantes, eso depende mucho del comité olímpico donde se vaya a realizar la competencia. Ok, doctor, gracias. La siguiente pregunta de la doctora María Isabel Guevara Perdomo. Eh, los quistes de Becker antes se les hacía cirugía y veo que usted recomienda infiltración. ¿Qué criterio para optar a una u otra opción o si ya no se operan estas? Por lo general, lo primero que hacemos es aspirarlos y filtrarlos. Vuelve a salir, yo como regla los aspiro, los infiltro 2 o 3 veces. Ya si estaba de recidivar, pues no, quirúrgico. Ajá. Pero ya cuando lo hemos infiltrado unas 3 veces, hemos aspirado unas 3 veces y vuelve a salir y vuelve a salir, definitivamente hay que operarlo. La otra indicación, definitivamente, yo recomiendo es que si duele. Si el quiste duele, molesta, sí operemos. Pero si no duele y no molesta, pues hay que ver qué tanta necesidad tenemos de operar, porque igual la cirugía no es un procedimiento loco, siempre lleva efectos adversos, o sea, mucha contraindicación, y por último, pues lo económico para el paciente, que no deja de ser menos importante, pero sí incurre en un gasto. Pero si primero lo infiltramos y 1, 2, hasta 3 veces, pero si no se quita, pues sí está indicado y lo opera, pero de entrada, se aspira y se infiltra. Gracias, doctor. La siguiente pregunta de la doctora Catalina Gómez de Mengíbar. ¿Cada cuánto tiempo se puede infiltrar en el caso de una fasciitis plantar? Pues yo recomiendo no pasar de 4 infiltraciones al año. Ajá, o sea, 4 infiltraciones al año y el tiempo mínimo que me puede llegar el paciente, si no ha disminuido el dolor, es a los 15 días. A los 15 días se puede volver a repetir la dosis, o sea, llega el paciente, entonces, porque a veces llega a los 2 o 3 días, mire, no me quitó el dolor, no, o sea, espéreme, es un esteroide de depósito, una liberación lenta, el dipropionato, esa es una de sus funciones de la sal, entonces el paciente poco a poco le va a ir disminuyendo el dolor, no es inmediatamente, es al cabo de 4 o 5 días, hasta 6 o 7 días.
para disminuir el dolor. El tiempo máximo que podemos esperar es a los 15 días. Si en 15 días no se le ha quitado, no se le va a quitar. Y definitivamente se puede volver a repetir la dosis a los 15 días. Y el máximo de dosis al año, 4. Ok, doctor. También tenemos por acá una pregunta. Dice del doctor Pérez Pineda de El Salvador. ¿Qué opinión merece la infiltración de ácido hialurónico posartroscopía en el caso de daño de meniscos? Permítame. Permítame. ¿A dónde está esta pregunta? ¿Cómo se llama el? Ok. Repítala, por favor. Disculpe. Vamos a repetir. ¿Qué opinión le merece la infiltración de ácido hialurónico posartroscopía en el caso de daño de meniscos? Pues en realidad con una lesión meniscal, con el ácido hialurónico no le vamos a hacer nada. Ajá. Lo que hace el ácido hialurónico en realidad es aumenta la viscosuplementación, tiene varias funciones la infiltración de ácido hialurónico, pero siendo bastante prácticos, no, pues el ácido hialurónico lo utilizamos mucho nosotros como ortopedas. El detalle que tenemos es el costo. Definitivamente la utilización de ácido hialurónico tiene un costo pues considerado por el paciente, y haciendo una forma bastante corta de explicarle, por lo general el paciente esa analgesia le durará un año. Ajá. Y en promedio la utilización de ácido hialurónico, hablando de costos, anda por alrededor de unos $400. Ajá. A un bloqueo articular, que es totalmente diferente el mecanismo por el cual causa emergencia, el ácido hialurónico con el esteroide. Es totalmente, pero el costo del bloqueo articular es mucho menor al del ácido hialurónico. Igual el ácido hialurónico, por lo general, nosotros tomamos una radiografía, vemos la artrosis del paciente, porque la rodilla definitivamente puede utilizar a nivel de cualquier articulación, pero es mucho más frecuente a nivel de rodilla. Tomamos una radiografía, vemos si es una artrosis grado 1, grado 2, grado 3 o grado 4. En una forma práctica, artrosis grado 1, grado 2 podemos utilizar ácido hialurónico. Artrosis grado 3, hay que explicarle al paciente que probablemente no le vaya a funcionar al 100%. Una artrosis grado 4 no utilicemos ácido hialurónico porque es meter al paciente en un gas innecesario y no se le va a quitar el dolor. Artrosis grado 4 definitivamente es una prótesis, es el tratamiento indicado, ¿verdad? Pero incluso en artrosis grado 4 y tiene una contraindicación el paciente de su prótesis, se hace eso una cardiopatía o definitivamente, como nosotros decimos, no le dio el paso, no se puede. Entonces, pongámosle esteroides, o sea, el esteroide por lo menos le va a disminuir el dolor al paciente un par de días. Y en ese caso de la artrosis, el dolor es mecánico. Si no camina no le va a doler. Ajá, entonces, pero sí, en cuanto al ácido hialurónico es mejor, sí se puede, y bueno, pero todavía tiene un costo para nuestra población, y definitivamente sí sirve, pero entre el ácido hialurónico y el esteroide, como le repito, los mecanismos son totalmente diferentes, pero quizás empezaríamos con los esteroides. Gracias, doctor. Siguiente pregunta, doctora Catalina Gómez de Mengíbar. En pacientes con quistes sinoviales grandes que les han efectuado tratamiento quirúrgico, ¿qué recomendación se le puede dar al paciente en cuanto a practicar ejercicios y cuáles de estos hay que evitar? Depende de dónde haya tenido el quiste sinovial, más frecuentemente en la muñeca o en la región poplitea. En realidad, el reposo se recomienda de 2 a 3 semanas. Una férula para pues, el paciente sigue en movimiento de la articulación, probablemente eso va a forzar a que le vuelva probablemente a salir el quiste, pero igual el reposo como cualquier otra cirugía, 2 a 3 semanas sin actividad después de una cirugía. Igual, una aspiración también se espera lo mismo, o sea, reposar esa articulación, porque el origen tiene mucho que ver, el origen mecánico. Gracias, doctor. La siguiente pregunta, doctora Amaya,
Jessica Amaya, ¿cuánto de lidocaína se utiliza para infiltrar la rodilla y qué tamaño de aguja se utiliza en las artrocentesis? Para hacer la mezcla, bueno, para hacer la mezcla de la lidocaína con la betametasona es uno de betametasona, uno de lidocaína, son 2 ml. Pero cuando yo voy a ponerle anestesia a la rodilla para hacer la artrocentesis, utilizo en promedio entre 5 a 10 ml para infiltrar toda la zona donde vamos a estar haciendo la artrocentesis. Ok, gracias, doctor. Siguiente pregunta, el doctor Carlos Serna. ¿Cuántas infiltraciones incluye la terapia? Pues las infiltraciones no es un tratamiento, le voy a poner 4 o 3 al paciente, es que con una le ponemos una y se le quita el dolor, ya no le ponemos mapa. Y lo más que le podemos poner, como lo había mencionado, son 4 en el año. No superar las 4, por lo general no llegamos a las 4 el paciente, ya cuando el paciente llega con una tercera vez que le sigue el dolor, no, pues ya busquemos una terapia física, un fisioterapista, tapping, pero sí ya una cuarta infiltración ya es definitivamente raro, pero no es un tratamiento así que ya esté cabal escrito que sean 4 infiltraciones en el año. Si le ponen una y una se le quita, ahí déjenlo, ya no sigan, o sea, hay pares. Si el paciente por lo general llega a los 15 días, uno le pregunta qué tanto le duele, si le duele más, haciendo una forma, como les repito, práctica, si le duele más de la mitad, vuelvan a infiltrar, si le duele menos de la mitad, ya no infiltren. Entonces ya le va a quitar con el paso de los siguientes días. Gracias. Doctora Adaluz Morales Cortés pregunta, buenas noches, doctor Alonso, excelente conferencia. En las tendinitis de Kervain, ¿cuál es el tratamiento inicial que usted utiliza? El tratamiento inicial, pues definitivamente fue un examen del paciente. Si el dolor es bastante agudo, bastante marcado, pues definitivamente la infiltración de esteroides, porque otro procedimiento no invasivo es la utilización de una férula y la inmovilización del primer métaba, pero del dedo, pero pues sí, la intención es que el paciente se mantenga activo lo más frecuentemente posible, ¿no? No amarrarle una férula, o sea, pues todos queremos trabajar, todos queremos seguir nuestras actividades comúnmente, ¿no? Entonces le ponemos el esteroide y le decimos, mire el dedo o la mano trate de utilizarla lo menos, pero no ponerle una férula así de entrada. Pero sí, lo ideal es la infiltración. El doctor, muchas gracias. El doctor William Rivas Mayorga pregunta, ¿se puede infiltrar cuando se tiene una calcificación del tendón del fémur? Por una calcificación, independientemente de donde sea, no se recomienda. La indicación es el dolor. Dolor. Si no hay dolor, no. Gracias, doctor. La doctora Adaluz Morales Cortés pregunta, en relación al dolor en rodilla, ¿cuál es el manejo recomendado cuando hay una alineación defectuosa congénita moderada? Por lo general, nosotros en la rodilla pues tenemos 2 grandes problemas, el varo y el valgo. Entonces, definitivamente, cuando es congénito, pues no especifica mucho, pero lo más probable es que sea un valgo. O sea, la más frecuente es un valgo y es mucho más frecuente en mujeres. Ajá, entonces, si hay dolor, sí. La indicación sí está el esteroide, pero de lo contrario, si no hay dolor, de hecho, al valgo se le corre más rápido que al varo. Un paciente con varo pues, puede andar con varo, no, o sea, aparte del dolor, pues no hay ningún problema, pero un valgo sí, porque nosotros siempre vamos pensando que el paciente, tanto en varo, valgo, va a necesitar una prótesis. Entonces, el paciente con una artrosis va a terminar en prótesis. Entonces, al paro nosotros lo podemos, pues no es que lo dejemos, sino que nos da más chance de esperar. En cambio, el valgo, el detalle es que tiene un acortamiento del cérvico popliteo externo. Y si nosotros después le ponemos una prótesis y le alineamos la pierna, nos puede causar un step patch del cérvico popliteo externo. Entonces, a los valgos sí, definitivamente, sí hay que correrles más que al paro. Pero igual, la indicación es si hay dolor. Si no hay dolor. Gracias, doctor. Tenemos 3 preguntas más. No sé si el tiempo Sí, no nos está bien. alcanza ahí. Doctora Luisa de Rivas nos pregunta, cuando se aspira un quiste sinovial, ¿qué cantidad se infiltra de esteroide y cuánto tiempo se utiliza la férula? Bueno, depende según si el quiste
es pequeño en la muñeca, puede ser medio ml del esteroide. O sea, la mezcla, un ml entero, porque es 1 y 1 de cortipán, 1 ml de lidocaína, entonces eso me hace 2 ml. Pero de esos 2 ml, al quiste en la muñeca pequeño de 1 ml, de 1 centímetro, se puede poner 1 ml. Pero si ya es el quiste de Baker posterior de la rodilla, en la zona poplita, pues esos por lo general son más grandes, entonces ahí sí se puede incluso aspirar hasta los 2 ml de esteroide, pero siempre con la mezcla, ¿va? De 1 ml por 1 ml de lidocaína. Gracias. Siguiente pregunta anónima. ¿Cuáles serían las indicaciones para no continuar infiltrando a un paciente con dolor crónico? Igual, las contraindicaciones, paciente diabético, definitivamente el paciente hipertenso con alguna coagulopatía, pues esa es la más frecuente, pero en sí que el paciente no le disminuya el dolor, es que todo depende de dónde sería, si rodilla, codo, y el origen del dolor, si es un problema artrósico, artrítico, ajá, entonces más que todo tiene que ver el origen del dolor. Siguiente pregunta, doctor Adán Artiga pregunta, ¿el uso de plasma rico en plaquetas tiene alguna utilidad? Claro que sí, o sea, definitivamente ese es muy utilizado en la práctica ortopédica, de mucha utilidad, madre el plasma rico en plaquetas. De hecho, mi trabajo de graduación como ortopeda fue a través de plasma rico en plaquetas, hice un trabajo de una forma artesanal en San Rafa. Fue bastante útil. El detalle es que todavía la utilización de plasma rico en plaquetas en nuestro país todavía tiene un costo elevado. Ajá, casi viene teniendo el mismo costo del ácido hialurónico. Ajá, y siempre el paciente probablemente pase sin dolor 1 año. Ajá, entonces, de 1 año, año y medio le va a disminuir el dolor. Y pues como le repito, siempre lo que no es nada de despreciable y tomar en cuenta es el costo económico del tratamiento. Pero sí es muy funcional. Sí funciona. Gracias, doctor. Siguiente pregunta, doctora María Isabel Guevara Perdomo. Dice, doctor, yo he recibido algunos pacientes que luego de perder peso les duele mucho al permanecer sentados. No sé si es isquión lo que les duele. ¿Será que en estos casos podemos infiltrar? Sí, definitivamente media vez haya un dolor, un problema inflamatorio, se puede infiltrar, siempre con las precauciones del caso, la diabetes, hipertensión, ver que todo esté bien y igual no superar las 4 infiltraciones, pero sí se puede infiltrar. De hecho, le va a ayudar un montón. Gracias, doctor. Y vamos a terminar con la última pregunta. Tenemos más preguntas en la parte del chat, pero por honor al tiempo, nos vamos a quedar hasta acá. La última pregunta del doctor Fernando Marroquín. En la gonartrosis de rodillas, según el tratamiento conservador, ¿recomienda la infiltración? Sí, definitivamente el tratamiento ya con una artrosis marcada de la rodilla, una artrosis grado 1, grado 2, pues el efecto probablemente nos va a ser bastante prolongado. El esteroide nosotros lo utilizamos como pronóstico y tratamiento. Tratamiento porque lo que el paciente quiere, la familia, todo lo que queremos es que le quite el dolor. Pero el pronóstico es que tanto nos dure el efecto. Si digamos el paciente tiene una artrosis y aparece como a los 5 años que le está doliendo la rodilla, no, pues feliz y contento lo volvemos a infiltrar. Pero si llega a los 15 días, a la semana, mire, me duele más, eso igual, me quita el dolor, eso significa que estamos en un problema bastante marcado de artrosis, no sin antes haber visto la radiografía, ¿va? Porque a veces vemos radiografías que está toda artrósica en la rodilla y el paciente con poco dolor. Y hay pacientes con artrosis grado 2 que el dolor es bastante coercible al manejo con esteroides o con analgésicos. Bueno, nuevamente muchas gracias, doctor, por esta ponencia, por la solución de las preguntas que aquí se vertieron. Gracias también a los que nos acompañaron en el webinar. Les recordamos que también pueden hacernos llegar sus comentarios o sus sugerencias a capacitaciones@pail.com. Y pues damos por finalizado este webinar. Agradecemos su asistencia y los invitamos a estar pendientes de próximos eventos. Recordarles que siempre este video se va a subir pues a la plataforma de YouTube a través del canal de PAI Laboratorios. Así que ahí lo pueden buscar y pueden encontrar también mucho más contenido. Muchas gracias. Damos finalizado el webinar.